Noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de seguir siendo instruidos cada día, cada momento y bueno, en nuestro caso cada semana con la palabra de Dios, pero digo cada semana reunidos en comunión como célula, pero cada uno pues es diario, ¿no? El contacto y la comunión con el Señor como debe ser, ¿no? Pues nada, iniciando este capítulo 2 de Romanos y vamos a ver del 1 al 16. Ahí en nuestra hojita y en la pantalla está el título, le pusieron como título Juzgados conforme al Evangelio. Y bueno, va a ser así conforme vamos a ser juzgados. Necesitamos observar bien lo que Pablo les está escribiendo a estos hermanos romanos, es decir, a estas personas que habían creído en Cristo, que estaban en Roma, y que por ese tiempo aproximadamente, acuérdense que se habían ido los judíos y luego posteriormente 4, 5 o 6 años después habían regresado y se habían topado con ahora una iglesia que obviamente no seguía las tradiciones judías, pero que creían en Cristo, y es precisamente lo que Pablo está tratando de aclarar y está tratando de poner en contexto la naturaleza del hombre, el pecado en sí en el hombre y cómo es que el Señor trabaja con tanto judíos como griegos. Habla de judíos y griegos, pero no confundamos, es judíos y gentiles, ¿verdad? O sea, en los griegos vamos incluidos todos, ¿verdad? Es decir, los que tienen la ley y los que no. Y ahorita eso es lo que esta porción de la Escritura es lo que más o menos nos va a ir manifestando, y lo único que quiere Pablo es que seamos conscientes de que pues lo que dice el primer versículo, ¿no? Y el primer renglón, y eso es lo que ahorita ya vamos a ver. Vamos a entrar con el objetivo y ahorita ya seguimos. Tenemos un objetivo ahí, pero el que está en la pantalla no es igual al de la hojita, así que eso lo cambió el pastor, y el de la hojita es el que vamos a aplicar. Voy a leer el que está en la hojita y dice así, dice: no menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Está sacado del 2:4, ¿no? Que va a ser el versículo a memorizar, y precisamente ahí está en la pantalla, ¿verdad? O sea, a no menospreciar. Aquí en el versículo dice: o menospreciáis, o te está diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Parece un versículo tan simple, pero verdaderamente nos da una perspectiva en la que nuestra capacidad mental y nuestra capacidad espiritual no alcanza ni siquiera a comprender lo enorme de su obra, lo enorme de la salvación, lo enorme de la gracia que el Señor derrama en cada uno de nosotros cuando nos alcanza, cuando Él nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es increíble, es incomprensible, es inalcanzable. Solo hay que pedirle al Señor que no nos permita desviarnos, porque no vamos a alcanzar a comprender todas esas riquezas de su benignidad, de su paciencia, bro. ¿Ha tenido el Señor paciencia contigo? Conmigo mucha, demasiada. De su longanimidad, o sea, es decir, ha sido tanto tiempo esperando, tanto tiempo, y lo único que está haciendo es guiarme hacia el arrepentimiento, a que yo pueda doblar mi rodilla, reconocer que soy un pecador y clamarle por perdón. Es impresionante el versículo pero bueno, vamos a darle sin más
versículo 1 del capítulo 2, sin antes decirle que está dividida nuestra hojita en dos secciones, del 1 al 10, dice el juicio de Dios sobre los moralistas, es decir, sobre todo aquel que cree que es buena persona, ¿verdad? Y vamos a ver ese juicio. Y del 11 al 16 es el juicio de Dios es imparcial. Vas a ver la manera tan imparcial en la cual el Señor se manifiesta al mundo. Pues vamos a iniciar. Romanos 2:1. Dice así, cita el primer versículo así, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Híjole, este versículo también es tan amplio, pero tan amplio y que se puede escarbar tan profundamente, pero es tan simple también a la vez. En el sentido de que lo que Pablo está diciendo, desde aquí está diciendo, eres un ser humano, bueno, no eres inexcusable. Si vienes de Marte o Júpiter o Saturno, quizá no seas inexcusable, ¿verdad? Pero si eres un ser humano, si eres un ser adámico, es decir, que proviene de la descendencia de Adán, eres inexcusable. No hay forma de que puedas decir, no, pero es que nada, no hay pero que valga. Ya se manifestó Dios con la creación y ya manifestó que hay un Dios y hay que dar cuentas. Y entonces empieza a ver. Y sí, ya vimos ahorita el repaso que nuestra hermana Laurita nos dio y pudimos observar todas las perdiciones del hombre cuando no acepta que hay un Dios, cuando no le da gracias, cuando no lo glorifica como a Dios, sino que dice, no hay un Dios y yo pues hago las cosas conforme a mí. Bueno, ya vimos cuáles son las consecuencias, pero ahora este primer versículo nos dice, pero todo ser humano, quien quiera que seas tú, eres inexcusable, porque tú no puedes sacar el dedo y juzgar a aquel que no toma en cuenta a Dios. O sea, no lo puedes, porque déjame decirte que tú haces lo mismo. Es decir, no puedes quedar exento del pecado. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Pregunta, ¿por qué el hombre que juzga a los demás es inexcusable? Indefendible, sin excusa, es decir, y se condena a sí mismo. Porque juzgando a otros, él hace lo mismo. Exactamente. En lo que juzgas a otro, haces lo mismo. Es tan difícil y tan simple entender esta parte. Digo tan difícil porque es revelación. O sea, yo recuerdo cuando pues, no tenía Cristo, no conocía a mi precioso Señor, yo me creía bueno. Yo decía que era bueno. O sea, pero hoy que mi Señor me ha revelado mi naturaleza caída, entiendo que estoy más cochambroso que nada y que solamente la sangre de Cristo es quien puede limpiarme, irme limpiando en una santificación. Eso lo entendemos que debe ir ocurriendo, pero también me ha enseñado mi Señor que en este cuerpo jamás seré limpio 100%. O sea, porque la carne está vendida al pecado, está caída. Y esa es la parte que no debemos olvidar siempre. Siempre que vivo y siempre que vaya a corregir a un hermano, a decirle alguna falla que tiene evidente, pues primero tengo que arrodillarme yo
y saber y entender que no soy mejor que él, pero le muestro lo que nuestro Señor nos dice. Porque el hecho de que el Señor me mande o no a decirle a mi hermano de tal o cual falla, que la misma Biblia te dice que lo hagas, pero dice primero chécate tú, ¿verdad? Y cuando habla de juicio, o sea, de que quieres juzgar, que eso ya no debe ser. O sea, una cosa es que quieres corregirlo con la palabra, debes hacer, pero siempre considerándote a ti mismo, no va a ser que estés peor tú que él, ¿verdad? O sea, que muy posiblemente lo estás. Pero eso es lo que quiere hacerte ver el Señor, que simplemente te va a utilizar no para que juzgues, el único que puede juzgar es Él. Nosotros nomás presentamos la palabra de Dios y le manifestamos al hermano que puntualmente pudiera tener alguna corrección, que está muy visible, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. A ver, adelante, hermanita. En este caso, por ejemplo, Pablo estaba tratando con los judíos, ¿no? Y precisamente está hablando con ellos y les dice inexcusable, o sea, no hay excusa porque ustedes ya saben, o sea, conocen la ley y son más responsables, tienen más responsabilidad porque ya conocen que un pecador que todavía no sabe, o sea, tú no tienes excusa, nosotros no tenemos excusa porque ya conocemos la palabra del Señor. Entonces, ahorita decía usted, era yo pecador y yo me sentía que yo era el mejor, ¿no? Uh-huh. Pero en ese caso todavía era pecador y ahorita el Señor ya le reveló, pero ahora no hay excusa tampoco. Por ahora supuesto. Es peor, ¿verdad? Por supuesto. Ya tenemos el conocimiento, no tenemos excusa nosotros de decir algo delante del Señor porque tenemos la palabra, tenemos todo. Entonces, sí es importante, por eso le está diciendo inexcusable, es inexcusable todo esto. Claro. Entonces sí, tenemos que cuidar, como dice, de no estar diciendo, no, yo no, hace 8 días hablábamos de eso, no estábamos diciendo, el que es culpable de un pecado es culpable de todos. Toda la ley. De todos, entonces no podemos decir a uno, tú esto, tú el otro, y nos sentimos que, no sé que yo estoy limpio porque yo voy a la iglesia cada 8 días, oro y hago y acá. Estaríamos haciendo como la oración de estos dos personajes, ¿no? Uh-huh. Gracias porque no soy como aquel, ¿no? Entonces, pues que el Señor nos guarde de una situación de estas, ¿verdad? Claro. A ver, hermanita, deje nomás Gerson y no... Pues está también en Mateo, vamos a recordar, ¿verdad? En Mateo 7, en la parte que se juzgar a los demás. Está, más o menos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de otro hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a otro hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de otro hermano. Está eso, o sea, me acuerdo, y pues es lo que vino al Señor a eliminar, ¿no? Se supone que los rituales que ya había hecho todo el templo, los sacerdotes que ya hacían una infinidad de cosas que ya no tienen nada que ver con lo que realmente era el principio de la ley, y el Señor vino a eliminar todo eso y después para que volvieran a empezar con lo mismo, ¿no? Otra vez, de que necesitas ser así, necesitas tener esto, necesitas hacer esto, necesitas cumplir con eso, si no, no puedes ser así, entonces otra vez lo mismo, ¿no? O sea, claro, exactamente, hermano. Hermanita. Hay un versículo que dice, si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. También va con esto, porque yo me puedo sentir muy firme y juzgar a los demás que no son como yo, pero puedo caer en eso y en ese error y peor todavía, por lo mismo que no hay que juzgar a los demás, hay que juzgarnos a nosotros mismos. Exactamente, los tres comentarios, todos los comentarios están excelentes, exactamente así es. Lo que no quiero que perdamos de vista es precisamente eso, todo lo que gira en derredor de los tres comentarios y de lo que está escrito aquí, que nos pone en una posición de culpabilidad para poder exaltar la gracia y la misericordia de Dios, que eso es lo que nos salva, no ningún comportamiento, ¿verdad? Pero también está la línea delgada de que
de que si eres salvo, es decir, si haces lo bueno, si te rendiste al señorío de Cristo, si pediste perdón por tus pecados, debe haber una evidencia y tus actos ya no deben ser como antes, ¿verdad? Entonces sí debe haber un cambio. Pero no son tus obras las que te salvan, sino la gracia y la misericordia de Dios para revelarte que Jesús es tu Salvador. ¿Ah? Sí, capish, más o menos. Eso es lo que Pablo en todo este tramo de la escritura del 1 al 16 va a explicar, pero haciéndonos conciencia de que somos culpables y de que no hay excusa. O sea, nadie se puede excusar de nada, ni tanto judíos ni griegos. Ahorita vamos a ir en eso, ¿no? Muy bien, continuemos. Versículo 2, ¿me ayudas, amor? Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Amén. Y por eso es que dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Pues nosotros ya brincamos al capítulo 2, pero esta es una carta, las que acaba de decir, las que acaba de dictar. Pues eso es verdad. O sea, verdaderamente va a haber un juicio y va a haber verdad. O sea, eso es verdad. O sea, esas cosas van a ocurrir y va a haber un juicio definitivamente. Y ahorita va a seguir Pablo manifestando lo que va a estar pasando. Dice, ¿cómo es el juicio de Dios contra los que practican tales cosas? Según verdad. Según verdad, exactamente. O sea, no es una pantomima lo que leímos, lo que escribió en los párrafos anteriores Pablo, no es una pantomima, es una realidad. Es una realidad que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una realidad. Eso es una realidad. Y el juicio es según verdad, que es su palabra. Por no es lo supuesto, que uno piensa, no. sino según Lo que la él verdad dictaminó. que ya está escrita. Así es, lo que él dictaminó. Versículo 3. Laura, ¿me ayudas con el 3? Sí. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Parafraseado, ¿tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios porque tú los juzgas? Pero déjame decirte que haces lo mismo. ¿Tú piensas verdaderamente que vas a escapar del juicio de Dios? Solo porque te pones a juzgar. Mira aquel, cómo anda, pintado de colores el pelo y esto y lo otro, cualquier cosa, anyway, lo que sea. El punto es, él falla en una cosa, yo fallo en otra. Y como luego decía la hermanita y nos lo recalcó desde la semana pasada y ahorita otra vez, el que transgrede la ley de Dios en un punto, transgrede toda la ley. Es que yo no mato, yo nada más digo mentiritas así, ¿verdad? O una vez me robé una paleta, ¿verdad? Pero pues estás tronado. Estás tronado. Sí. Y ahora, cuando Jesús, nuestro Señor, pisó esta tierra, nos habló de que no es lo que haces afuera, sino lo que está dentro de tu corazón, ¿verdad? No matas a nadie, no, pero si le dices fato a tu hermano, le dices tonto a tu hermano, te molestas con él y lo insultas, eres culpable de muerte, como si lo hubieras matado, porque esa es la raíz del enojo y que te lleva en un crecimiento de esa raíz que está ya ahí a hacer las cosas más grandes. Entonces, ese es el punto. Dice la pregunta ahí, ¿podrá escapar del juicio de Dios el hombre que juzga a los demás y hace lo mismo? No. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces la pregunta que hago yo, no está ahí, pero la que hago yo es, entonces, ¿quién escapará? Nadie. Todos vamos a estar a rendir. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en este momento. Salud. Eso es lo que quiero que no nos salgamos de ese punto, porque va a decir otras cosas y otras, pero recordemos que le está hablando a los judíos y a los griegos, pero ahí vamos incluidos, somos griegos nosotros, ¿verdad? O sea, entonces,
Y como bien lo recalcó ahorita la hermanita, somos griegos, pero ya injertados en los judíos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Injertados, y hablo no por la estirpe de Abraham, sino por la fe de Abraham. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ah? Ok. Ay, qué bonito que el Señor nos está enseñando a través de su palabra lo que verdaderamente quiere decirme. Juan de Dios, estás reprobado. Reprobado, Juan de Dios. Si no fuera por mi espíritu que puse en ti, anduvieras de tilingo lilingo todavía. ¿Sí? Verdaderamente sí. Bueno, ahora que he puesto el espíritu en ti, no te creas más que los otros que hacen lo mismo, porque no eres tú, es mi espíritu que puse en ti. Ese es todo, es todo. Por eso debemos de vivir así, o sea, manifestándole al mundo que hay un Dios que salva, Salvador, pero no fui yo, no fueron mis obras, simple y sencillamente fue su gracia que me alcanzó. Eso es todo, no hay más. Y de ahí en fuera todo lo que quieras juzgar o quieras decir o quieras, va a estar de más, Juan de Dios, porque tú haces lo mismo que ellos. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues yo creo que es parecido a algo que dice, bueno, no dice en la Biblia, pero es, una vez un pastor estaba platicando con alguna persona, creyéndose eso, ¿no? Que ella era muy buena persona y por ahí resulta que le dijo el que tus hechos hablan más que tus palabras. Yo puedo decir que soy, pero mis actuaciones, lo que yo hago por los demás, mi forma de hablar, mi todo eso, me perjudica. Así es. Para nada. Te delata. Me delata. Claro, ¿sí? claro. Nuestras palabras dicen cosas, pero nuestros hechos gritan lo que somos. Así es. Muy bien. Romanos 2, 4. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 4? Sí, hermano. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, este versículo está puesto ahí, despuesito de lo que acabamos de leer. O sea, tú ya creíste en Cristo, ¿sí? Bueno, o estás menospreciando esas riquezas. Porque entonces, si es porque tú eres mejor que ellos y por eso juzgas y por eso dictas o dictaminas cosas, pues entonces menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú crees que te arrepentiste porque fuiste muy inteligente y viniste a Cristo. Cuando por toda la Escritura siempre el Señor es el que va al hombre, siempre. Siempre lo llama, siempre lo trae, siempre se le presenta, siempre Él es el primero que toma la palabra, siempre, siempre, siempre. Viene ahí, dice, la bondad y la paciencia de Dios tiene como propósito guiarnos al arrepentimiento, es decir, a un cambio de propósito donde dejamos de practicar el pecado para volvernos a Dios. Órale. Entonces, esa bondad tiene evidencias. Si esa bondad y paciencia y longanimidad verdaderamente hizo mella en nosotros, es decir, accionó en nosotros, y reconocemos que su benignidad me guió al arrepentimiento, entonces hay evidencias. Entonces me aparto del pecado. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Ok. Versículo 5. Mía, ¿me ayudas con el 5?
Ya está, Leo. Ahí está. Entonces, el de arriba, el de arriba. El de amarillo, el de arriba en la pantalla. Pero por tu, ¿Amarillo? pero por Sí, tu el dureza. amarillo. Sí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo Juicio de Dios. juicio de Dios. Amén, gracias. Wow, qué rúbrica parcial se avienta aquí Pablo. O sea, bueno, porque si no, o sea, si verdaderamente ignoras, menosprecias e ignoras que su benignidad, su paciencia y longanimidad te guían al arrepentimiento, si verdaderamente ignoras eso, entonces déjame decirte que tu dureza y tu corazón no arrepentido, por eso atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del juicio de Dios. Porque va a haber un día, hoy vas a seguir viviendo jiji, jaja, normal, ¿verdad? Pero el día de la ira, lo único que hiciste es acumular ira para ese día, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que no. La misma escritura dice, dura cosa es estar delante de un Dios vivo. Dice, no es de un Dios vivo, lo he estado diciendo. No es Dios justo. Caer en manos del Dios vivo, no dice de un Dios vivo, No, del Dios vivo, Es el del único- mismito, el único del vivo. creador y el único, exacto. Sí, wow, increíble, los pequeños detalles que de repente se nos van, ¿verdad? Y es eso, y es esa parte, ¿no? ¿Qué atesora para sí mismo el moralista por su dureza y corazón no arrepentido? ¿Qué es lo que Ira acumula? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Wow. Y pues por toda la escritura vemos y observamos que va a haber un juicio de Dios, que el Señor viene, que el Señor se manifiesta y que el Señor viene ya no como cordero, ya viene como rey. Adelante, Laura. Estaba leyendo aquí en Segunda de Crónicas 7, de 19 en adelante, es el pacto de Dios con Salomón. Y precisamente habla sobre esto, las consecuencias del pueblo cuando se aleja, ¿verdad? Y dice, son un par de versículos, voy a ir rapidito nada más. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Wow, qué increíble. Gracias, hijita. ¿Es Segunda de Crónicas qué? 7, 19 al 22. 7 del 19 al 22, Segunda de Crónicas. Hermanito, Sí, adelante, hermanita. yo también he estado leyendo Crónicas, Segunda de Crónicas, y antes de eso, es en el capítulo 6, es cuando Salomón termina el templo y lo empieza a dedicar, y le empieza a decir a Dios, si tu pueblo hiciera tal cosa, pero oraran aquí en tu casa o hacia la dirección de tu casa, tú irías y perdonarías. Y te dice mucho de él. Si un extranjero viene y ora y te pide algo, tú se lo vas a conceder para que sepan en la tierra, en la otra tierra de las otras personas, lo grande que eres. Él le dice muchas cosas y en el capítulo 7 Dios le contesta, sí, pero si ellos se volvieran hacia mí, si se arrepintieran y si volvieran sus caminos, sí los voy a oír. O sea, él, Claro. el capítulo 6, Salomón le dice,
Y Dios no le contesta nada. Hasta en el 7 le dice sí, Pero, si ellos siguen mis claro, caminos. Sí. claro, siempre ha sido así. Excelente, hermanita, muchas gracias. Ok, continuamos. Versículo 6. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Y aquí Pablo, no hay cómo decirlo, pero avienta como que la bola hacia arriba, ¿no? Es decir, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Es decir, si ya nos dijo que no hay excusa, que hombre, no, o sea, eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, pues este versículo 6 podría a lo mejor malinterpretarse conforme al título que tenemos. Pero no, porque así es. La ley no ha cambiado, ni va a pasar. Es más, nuestro Señor Jesús dijo que ni una tilde ni una yoda pasará antes que la ley se cumpla y que el mundo va a pasar y todo esto creado va a pasar. Pero su ley, su palabra no pasará. Entonces, ¿cómo va a ser la situación? Bueno, la realidad es que todos seremos juzgados por nuestras obras, pero gracias a Cristo y a la maravillosa obra que hizo nuestro Señor es que en Él seremos salvos los que habremos creído y habremos seguido en Él. Es decir, Él hizo el pago. El pago se sigue requiriendo. El requisito para entrar al cielo se sigue requiriendo, que es santidad, que es cumplir la ley al pie de la letra. Y ya nos está diciendo Pablo que ninguno de nosotros podemos, y esa es la realidad. Jesús mismo lo dijo. O sea, verdaderamente, entonces, ¿quién podrá entrar cuando se fue el hombre rico? Y verdaderamente para el hombre es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y es esa obra. Por mis actos y por mis comportamientos, mi pago sería la muerte. Hoy lo tengo claro. Sí. Pero gracias a la sangre preciosa de mi Señor, es que voy a ser traspasado y presentado delante de Dios limpio y sin mancha. Eso es un milagro. Adelante, hermanita. No es que las obras me van a hacer salvo, que haga yo muchas cosas buenas y voy a ser salvo, sino que ya soy salvo y por eso hacemos buenas obras. Se manifiesta. Y a eso se refiere, ¿no? Así es. No precisamente porque Para si nosotros vemos no por obras para que nadie se gloríe. Está por todos lados, claro. Y por ahí se dice, no, ese que si hago tanto o doy tanto, pues a lo mejor me gano el cielo, ¿no? Uh-huh. No, o sea, porque a lo mejor podemos malinterpretar el versículo. Claro, claro. Pero dice, si ya soy salvo, entonces precisamente lo que hagamos es la evidencia de que ya somos salvos. Entonces, de acuerdo a esas evidencias, el Señor claro, es que nos vamos. Claro. ¿Alguien más? Está perfecto. Ok. ¿Ya contestamos la pregunta? No. ¿Conforme a qué pagará Dios a los hombres en el día del juicio? Sus obras. Conforme a sus obras. Exactamente. Conforme a sus obras. Aquí la situación va a ser, ¿traes abogado o vienes solo? ¿Ah? Ese es el punto. Versículo 7. ¿Me ayuda, hermano Enrique? No, perdóname. Mi brother, ¿me ayudas? Daniel. Sí, Daniel. Es el 7 y el 10, perdón. Sí, ¿Los dos?
Ah, sí, para poder Sí, son contestar los la, dos. pregu- Ajá, la son los preguntita, es correcto. Ok, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Inmortalidad. Y el 10 es, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Inclusive el 11, de una vez, ahí está bajito. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Lo que está tratando de observar esto, porque viene salteado, pero es al que hace lo bueno aquí, es vida eterna, ¿verdad? Es vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero bueno, y luego ya se atraviesa ahí el 8 y el 9 y luego ya se brinca el 10, ¿verdad? Pero la gloria y honra y paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por eso Pablo siempre recalca, ok, esto que estoy diciendo primero es el judío, pero también el griego, o sea, es para todo eso. Y por eso el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no importa quién seas, lo único que es que tienes que interviene aquí ya lo de la vida eterna, perseverando en el bien hacer, el que hace lo bueno. A ver, pregunta para los semillosos de hueso colorado. A ver, Gerson, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es el bien hacer para un hijo de Dios? Hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? No lo que me conviene a mí. Lo bueno a mi parecer no. Es lo bueno conforme a la voluntad de Dios. Así es, así es. Y para cerrarlo, ¿alguien tiene algún comentario más? ¿Hacer lo bueno? No, Es tú que ya te dice, sabes. El hacer la obra de Dios es creer en el Hijo, ¿verdad? Que Él envió. Esa es la obra Sí, que se nos sí. pide. Los dos, Creer. correcto. Pero la principal es que es esa. Es arrepentirte. Hacerlo bueno. Decidir dos cosas, ¿verdad? Decidir lo bueno y ya sabemos que eso es solo por medio del Espíritu, pero eso es hacer lo bueno, es reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador y por consecuencia, obviamente lo que dice Gerson es hacerlo su voluntad sin ver mi conveniencia. No, porque creíste. Pues claro, Porque creíste en Él. pero y es así. Eso es hacer lo bueno, es arrepentirte, creer en el Evangelio, creer que Jesús es tu Salvador y seguirlo. Y en el seguirlo está lo que Gerson comenta. Pues es excelente. Muy bien. ¿Qué pago, dice ahí? ¿Qué pago dará Dios a los que perseveran en hacer el bien, que buscan gloria, honra e inmortalidad y hacen lo bueno? Vida eterna, gloria, gloria, honra y paz. paz. Eterna, gloria, honra y paz. Amén. Y ese galardón está en los cielos. ¿Sí? ¿Pablo deseaba ser honrado y tener gloria y tener paz en este mundo? Digamos, a ninguno de los hijos del Señor, o sea, de los llamados del Señor, buscaba eso para sí. Eso el Señor te lo dará en su momento. Te va a dar todo el paquete completo en su momento. Y como bien dice Pablo, y no hay que dejarlo fuera, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué? Porque el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Ni de tipo, ni de color, ni de sabor, ni de tamaño, ni de nada. Ni de género, ya lo hemos visto, que para Dios el hombre y la mujer pesan exactamente lo mismo. Cada quien tiene un rol aquí en la tierra, pero en el peso para con Dios son igualititos. No hay ni siquiera eso. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículos 8 y 9. Hermano Enrique, ¿me ayuda con ellos? Sí. Pero ira y enojo será a los que son. Pero el enojo Sí. a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente, el judío primeramente y también al griego. Amén.
Ahora observamos que en el otro lado de la moneda es exactamente lo mismo, nomás que cambian las cosas. Claro, va a ser tribulación, angustia para todo ser humano el que hace lo malo. Ahora, si hacer lo bueno era lo que ya dijimos, hacer lo malo, ¿qué es? Desobedecer a Dios. Simplemente No creer en Dios. lo que dictó, ¿verdad? Arriba, que no tomar en cuenta a Dios. No tomar en cuenta a Dios, exacto. Y no decir, no necesito un Salvador, yo no tengo por qué arrepentirme. Eso es hacer lo malo, ¿verdad? Y claro, después viene toda la metástasis de todo el tipo de pecado y todo tipo de depravación y todo tipo de disturbio en nuestras vidas. Pero todo tiene un principio por no creer en nuestro Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué pago dará Dios a los contenciosos que no obedecen a la verdad, sino a la injusticia y que hacen lo malo? Ira, enojo, tribulación y angustia. Wow. Ira, enojo, tribulación y angustia. Ahí está definido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, el versículo 11 ya lo leímos, aunque aquí está, lo leo aquí rapidito y luego después ya seguimos con el otro. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué los versículos del 6 al 10 aplican tanto a judíos como a gentiles? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es, y bendito sea su nombre. Que sí escogió un pueblo, sí lo sabemos, sí lo entendemos, sí lo puso en pausa, nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado a través de su palabra. No lo ha desechado por completo, de hecho más adelante en Romanos lo va a declarar Pablo, no es que lo haya desechado, lo tiene en pausa para que pudiésemos pasar la plenitud de los gentiles. ¿Qué Dios tenemos? Wow. Versículo 12, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 12? Sí, hermana. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Después de ya todo lo que hemos repasado, esto ya está claro, o sea, ya va a aparecer, si lo lees solo estos versículos, el 12 y el 13, te va a parecer medio revuelto, pero ya después de haber visto todo, ya sabes que está hablando de los judíos a quienes se les dio la ley y de los gentiles a quienes no conocían a un Dios, pero se les ha presentado y han recibido por eso es que esa iglesia en Roma estaba creciendo con judíos y con gentiles, es decir, con judíos y con griegos y demás, ¿no? ¿Cuál es el fin de todos los que sin ley han pecado? Sin ley también perecerán. Sin ley también perecerán. Y aquí ya entramos a el juicio de Dios es imparcial. O sea, se aplica de la misma manera a los que conocían la ley que a los que no la conocían. De la misma manera, o sea, es aplicable, ¿no? Dice, ¿y qué pasará con todos los que bajo la ley han pecado? Por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados, así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 13. Gerson, ¿me ayudas con el 13? Sí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow. Y aquí vuelve a amarrar otra vez Pablo la importancia de la palabra de Dios, la importancia de los mandamientos del Señor y la importancia de que tienes que cumplirla, no nomás porque te la sabes, ¿sí? Entonces, dice, ¿quiénes son los justos ante Dios?
Los hacedores Los de la ley. hacedores de la ley, no los oidores. Así es, los que hacen la ley, es decir, los obedientes, no nomás los que la saben, los que la oyen, no, Los hacedores. Hacedores. los hacedores. Adelante, En Jesús. Santiago 1:25 está una pregunta. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. En Juan 7 también, o en Juan 6, no recuerdo dónde mero, Jesús les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es simple. No porque me digas Señor y me conoces, vas a entrar en el reino. Tienes que manifestar que eres mi hijo haciendo esa obra que decía la hermanita hace rato. Haces la obra como evidencia de que ya eres salvo, no como requisito para ser salvo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, yo quiero hacer un comentario. Sí. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en que, pues como ser humano cae uno, se levanta uno, vuelve a caer y eso pues no es vida. Entonces llegó un momento en que yo en oración con el Señor le pedí que pues, me permitiera perdonar al que me hace daño y pedir perdón al que yo le hice daño. Y yo con eso dije, no, pues ya estoy del otro lado. No, ya conceder. Pero si yo persevero en el Señor, en la voluntad de Dios, sí. Pero si yo nada más perdono y todo porque, o sea, yo sí soy buena onda, no tiene que haber egoísmo, no tiene que haber que uno sea ensalce uno solo, o sea que tenemos que tener, ese sería un primer paso. El segundo, ponerlo por obra. Yo Claro. creo que eso es importante. Claro. Yo lo digo por mí. No, y así para cada uno. Sí. Perfecto. Muy bien, versículos 14 y 15. Sebastián, ¿me ayudas con ellos? Claro que sí. Gracias. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Es una explicación muy clara, específicamente a aquellos que no se les dio la ley. Mas, sin embargo, Pablo lo recalca de que se les inscribió en sus corazones y es eso mismo quien les acusa o les defiende según sus razonamientos, ¿verdad? Cuando alguien hace lo malo y no conoce la ley, sabe que está haciendo malo, sabe que no debe hacer tal o cual cosa y nosotros le llamamos conciencia, ¿verdad? Te condena la conciencia, pero es la misma escritura puesta, inscrita en tu corazón que te hace sentir que lo que estás haciendo está mal o está bien. Creo que es el mismo espíritu, ¿verdad?, que nos redarguye. Sí, pues digo, lo que está bien. sí. Y yo agregaría eso, ¿no crees? Pudiera ser, a lo mejor está ahí un poquito, pero sí, cabe. Pero lo que directamente dice Pablo es que está escrita la ley en sus corazones y eso es lo que te hace. Dime, Laura. Bueno, no sé si tenga algo que ver en sí, pero digo, a mí me suena que es relacionado a algo como eso que dice... Si no, te abuchamos todos, no te preocupes. Y no, debótenlo, Eclesiastes 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ajá. Uf. Está bien clarito. O sea, Te los jitomatazos. sí, ya los habíamos preparado. Lo que platicaba yo al principio, vuelva a decir la cita. Eclesiastes 3:11. Gracias. Lo que decía yo al principio, ¿no? Que va a ser imposible verdaderamente ver, aquí lo Eclesiastés lo está diciendo. Yo no había leído ese versículo, pero lo está diciendo. O sea, el hombre no va a alcanzar a comprender lo que Dios verdaderamente ha hecho con él. Y wow, qué privilegiados somos e inmerecedores de la gracia y la misericordia del Señor, ¿no? Y así es como debemos de vivir, agradecidos.
Hermanita Leti, ¿me ayuda con el párrafo verde que está ahí? Sí. Al preferir buenas acciones y rechazar las malas, los gentiles muestran tener un conocimiento innato de la ley de Dios y una conciencia que aprueba o acusa sus acciones. Ahí está. Ahí está. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Está muy claro, ¿no? O sea, a pesar de que es un pasaje no muy sencillo, pero el Señor nos lo explica a través del Espíritu y su palabra, increíblemente sencillo. Versículo 16. Magdalena, mija, ¿me ayudas con el 16? Sí, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Gracias. Y aquí cierra. Pues lo que está cerrando verdaderamente es la gracia. O sea, el hombre pudo escribir o puede escribir el hombre la ley en su corazón. El hombre no lo escribe. Lo escribe ¿Cómo? Dios. Pues, Bueno, ahí está encerrando Pablo la gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano, ¿no? Al judío se le dio la ley, pero al que no se le dio, se la escribió. Se le escribió en los corazones. Y ahora no quiere decir que a los judíos no, también. Es obvio que a todo ser humano, pero a ellos se les dio una ley, ¿verdad? Pero bueno. Pregunta, ¿por medio de quién juzgará Dios los secretos de los hombres en el día del juicio? De Jesucristo. Por Amén. medio de Jesucristo. gracias. Amén. Y gracias a Dios, Gracias claro, a eso. gracias a Dios que es por eso, sí, claro. ¿Y conforme a qué juzgará Dios a todos los hombres? Conforme Conforme el al Evangelio. Así Conforme al es, Evangelio. conforme al Evangelio. Y pone aquí Hechos 17:31. Vamos a leerlo. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Alguna objeción? ¿Nos queda claro? ¿Alguna objeción? Hijo de su- La verdad es que si aquí nos deja mudos, cuando estemos en su presencia, hermanos, así vamos a estar. Sorprendidos, mudos, emocionados, gozosos, glorificándole día y noche y todo momento. Dándole gloria, bro. Wow. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Nada más comentar, creo que apenas estamos viendo y le hice un comentario, pero lo vuelvo a recalcar. Ese diseño, conforme nos hizo Dios, de tener esa conexión con Él, esa comunión con Él y vivir con Él, como dijo Héctor ahorita, que puso en nuestros corazones la eternidad. O sea, eternidad es porque fuimos hechos y diseñados para vivir con Él eternamente. Claro. Pero pues pecamos y caímos, ¿verdad? Entonces, desde el inicio de todos los tiempos, el hombre, siendo que estuvieran civilizaciones muy viejitas, muy buenas, muy medianas, desde que sentó, siempre ha querido adorar algo. Siempre ha querido enfocarnos en tratar de rendirle cuentas a algo o a alguien, siendo una persona, siendo una figura, Claro. siendo algún animal, siempre, porque tiene ese deseo siempre de poder alcanzar y tener una conexión con algo. Y de ser guiado por alguien mayor, Sí. alguien superior. Sí, claro. Y aún así, como dice, y también la ley que se escrita en los corazones, porque hasta la conciencia que tenemos que nos dice está mal, está bien, hasta también nos es pretexto de decir, no, es que yo nunca conocí al Señor y no. Está Claro, todo mal. ahí está. Hermano, Eres en Juan- inexcusable. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es por ¿Por qué, Jesucristo. por qué él sí tiene Porque la él que- capacidad de juzgar? ¿Por qué? Pues porque Él es el único que nos puede... No, sí, pero hay una, sí y sí. O sea, pero hay una razón. Sí, también. Hay otra razón poderosa por la que él sí puede juzgar. Sí, porque él vino, vivió como y hombre. cumplió completita la ley.
Él es el cumplimiento de la ley, sin ningún nada, y por eso es que Él sí tiene el juicio en su mano. Amén.